Ana Karina está por acá con nosotros. Ella viene directamente del Viceministerio de Turismo, Ana Karina Montes. Démosle la bienvenida porque comenzamos con él con otro interesante tema. Profesor. Sí, señor. Entonces, la doctora, si me lo permite Juan Diego, entonces viene del programa Colegios Amigos del Turismo, Colegios Amigos del Turismo, y ella nos va a compartir, ya tuvimos como esa parte práctica, desde lo audiovisual en este caso, muy relacionado hacia pues, la temática de este año. Y ahora vamos a ver, como también lo indicaba el profe Luis Albesiano, que debe haber un fundamento teórico. El hecho de la elaboración del guión literario nos implica hacer el resultado de esa revisión documental y por eso estamos nosotros en el marco de nuestro Plan Regional de Lectura y Escritura, porque el hacer un video es un pretexto para nosotros ir y documentarnos, para elaborar luego ese respectivo guión. Entonces, tenemos la participación de la doctora en representación del programa Colegios Amigos del Turismo, programa que forma parte del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, Bienvenida, doctora Karina, a este congreso. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos participar en este importante espacio. Feliz pues de ver todo lo que trabajan los profes, los estudiantes y el apoyo que tienen de las entidades y de otras instituciones. Muchas Muchas gracias. gracias más bien por estar acá participando en este Congreso Nacional. Muy gentil, esta es la segunda versión de este importante evento que impacta directamente en la comunidad educativa del departamento. Bienvenida y comencemos, por favor. Listo, bueno, entonces pues quise llamar a esta charla de hoy Colombia, un viaje visual y sonoro, a partir pues de todo ese contexto territorial que nosotros tenemos en un país como Colombia y hablar pues un poco de por qué somos un país biodiverso, qué nos caracteriza, que también es una base fundamental para todo el conocimiento que se transmite a través de diversos medios como son todas las herramientas audiovisuales, que son cada vez más importantes para nuestros estudiantes y para cualquier medio, pero que también se fundamentan pues en trabajos de investigación, en trabajos de recorrer el territorio y que están muy presentes a raíz a partir de todas esas herramientas. Entonces partimos con una verdad o algo que ya pues el profe mencionó en su charla pasada y es que Colombia es un país biodiverso. Pero cuando escuchamos esa palabra biodiversidad, pues debemos como resaltar un poco por qué somos biodiversos y cuáles son todas esas herramientas que nosotros tenemos para poder planificar y desarrollar acciones en temas de turismo que a su vez sean muy responsables y que estén en el marco de algo que nosotros consideramos el turismo sostenible, ¿sí? Que nos puedan garantizar salvaguardar precisamente todo ese patrimonio natural y cultural que tenemos en nuestro territorio. Entonces, para esto, pues sí quiero hacer como una base conceptual inicialmente y después pues hablaremos un poquito de todas esas categorías de turismo. Resaltar que Colombia tiene una particularidad en su territorio que surge a partir de la conformación de las cordilleras. Entonces, la conformación de la cordillera occidental, de la cordillera central y finalmente la cordillera oriental han marcado un tema muy importante en lo que es la conformación de diferentes tipos de ecosistemas, teniendo en cuenta que estas cordilleras son súper importantes porque nos sirven como barreras y que también pues al chocar los vientos se cargan de humedad y generan muchísimos cúmulos, nubes y nos ayudan como a toda la conformación del sistema hídrico que va aportando también a la conformación de los ecosistemas y de las culturas asociadas a esos ecosistemas. Entonces, ese contexto geográfico me lleva a algo muy interesante y es que nosotros tenemos una riqueza única que si lo vemos desde la parte geográfica, pues está muy marcada por los pisos térmicos, ¿sí? Entonces tenemos un país tropical, pero en sí tenemos un país donde podemos encontrar ecosistemas desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta pues los puntos nevados mucho más altos que pueden llegar a 5.200 metros o más. Entonces,
esta, esta, esta garantía de los pisos térmicos o esta característica, perdón, de los pisos térmicos en nuestro país nos ha llevado a que en cada uno de ellos se empiecen a gestar diversas formas de vida. Y diversas formas de vida no solo desde lo ecosistémico, sino desde las comunidades asociadas a ese ecosistema, donde se empiezan a desarrollar todo un contexto productivo, de costumbres, de desarrollo de artesanías y demás, como nos mostraban en la charla anterior. Entonces, todo esto empieza a sumar a empezar a considerar a Colombia como un país biodiverso. Alexander von Humboldt, pues fue uno de los científicos que recorrió el país y a partir de sus descripciones, él es una de las primeras personas en describir los pisos térmicos en Colombia, qué lo caracterizaba y empieza a encontrar todas esas características en cada uno de los lugares que visitaba a partir de esa configuración de la flora y de la fauna. Y al final, pues llega a una conclusión muy bonita y es que en nuestro país encontramos todos los climas del mundo. Y eso es algo muy importante en términos de biodiversidad y también en términos de la gran variedad que nosotros tenemos para ofertar actividades turísticas, ¿no? Y pues así empezamos como a configurar a Colombia en diferentes regiones, ¿cierto? Cada una de las regiones se ha caracterizado por una particularidad en términos de pluviosidad, de temperatura, de clima y asimismo pues de todas las formas de vida asociadas a estas condiciones particulares. Entonces, pues bueno, creo que este es un tema que conocemos, pero a mí me parece muy importante resaltar que nosotros tenemos 6 regiones naturales en Colombia, tenemos pues toda la región insular. Esta región insular, pues encontramos uno de las reservas más grandes coralinas que nosotros tenemos. Habita una gran variedad de especies de moluscos, estrellas de mar, peces marinos y tiene también un contexto cultural bastante interesante a partir de los raizales, de todas sus costumbres y también pues de su lengua. Tenemos toda la región Caribe pues se caracteriza por ser una de las regiones más calientes del país, digamos que predominan menos las lluvias y está muy asociado a todo lo que es la vida frente al mar, frente a los ecosistemas marinos, a los ecosistemas de manglar y asimismo a procesos productivos como la pesca, la artesanía y demás. Tenemos la región pacífica, nosotros lo consideramos un cordón de biodiversidad muy importante, es una zona donde predominan hay mayor humedad que en otras zonas del país y tiene una particularidad y es que también es muy visitada por especies migratorias como las ballenas jorobadas. Aquí pues hay un banco importante de peces, de corales y tenemos, digamos que la facilidad de empezar a investigar todas esas especies como tiburones, ballenas y demás que llegan a estas zonas del país. La región andina, considerada una de las regiones más biodiversas del país, donde se puede contar con diversos pisos térmicos, pero hay una particularidad aquí en la zona andina, bueno, es donde también se desarrollan con mayor proporción los ecosistemas de páramo y dan nacimiento a muchas de las cuencas hidrográficas del país. Sin embargo, aquí hay una reflexión y es que la región andina, pues por la oferta precisamente de esos servicios ecosistémicos, pues es una de las regiones que más presión tiene por las ciudades y los asentamientos y ciertos sistemas productivos. Pero biológicamente es una de las regiones más biodiversas del país, que uno podría pensar que podría superar incluso algunas cifras en términos de la Amazonía y de la región de la Orinoquía, pero pues con una presión muy fuerte también sobre sus recursos naturales. Tenemos toda la región de la Orinoquía que tiene una característica bien interesante, que son las sabanas inundables, como con 2 periodos entre sequía e invierno, que genera pues digamos que genera unas características muy importantes para especies como los morichales, las palmas y demás. Entonces es una especie, además donde podemos tener un acercamiento muy fuerte a todo lo que es la cultura llanera, ¿no? Y tenemos nuestra región de la Amazonía, una región espectacular, donde también pues predominan las lluvias y se concentra pues la selva amazónica con una gran biodiversidad, pero también con una gran riqueza y donde tenemos la mayoría de los resguardos indígenas del país.
Entonces, esa es un poco la configuración de nuestro país en términos naturales, lo que nos lleva a ratificar que somos un país único, que somos un país bañado con ambos océanos, con 3 cordilleras, donde tenemos casi todos los ecosistemas, muestras de todos los ecosistemas, desde sierras nevadas hasta zonas costeras, ecosistemas semidesérticos, ecosistemas amazónicos, llanos inundables y el escudo guyanés. Y esto es lo que considero como un viaje visual y sonoro. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar en el contexto del turismo, pues el turista se motiva por dos temas principales. Uno, por un paisaje que observó a través de la fotografía, a través de un corto. Y dos, por ese voz a voz de alguien que fue y le dijo, no, mire, allá hay un paisaje increíble, hay una cultura, una comida deliciosa. Entonces, estas particularidades en términos ambientales, aparte de convertirnos en un país biodiverso, también nos convierte en un país con una gran riqueza, muy atractivo, muy estético también para todo el tema escénico y que genera ese interés para que lleguen los visitantes a las regiones. Somos un país del agua, somos un país anfibio, somos un país del agua. Más o menos 30 ríos abastecen la mayoría de las ciudades y abastecen la población colombiana. Cada uno de estos ríos hace un recorrido muy interesante desde las zonas de Nevado y Páramo, donde nacen, hacia las zonas de desembocadura. Y la navegación por el río, también a partir de documentales y demás, hemos conocido cuál es la relación de las comunidades con ese río y cuál es la importancia de salvaguardar este patrimonio natural, no solamente en términos de que podamos consumir y que podamos sostener procesos productivos, sino en términos de la importancia ecosistémica y de la importancia cultural que tienen estos espacios de agua, espacios ancestrales, espacios que han sido puntos de reflexión, han sido puntos incluso desde la cosmogonía indígena, de surgimiento de nuestra cultura. Entonces somos un país del agua, 30 de los ríos abastecen las principales ciudades, y pues si lo hablamos en términos productivos, también el 70% de la generación hidroeléctrica proviene de estos cuerpos de agua. Y realmente, pues el agua es un elemento y primordial para que se desarrolle la vida y para que se mantengan los procesos ecosistémicos y ecológicos normales dentro de todo este contexto de biodiversidad que tiene el país. Bueno, y pues esa biodiversidad, ¿por qué está dada? Entonces, nosotros sabemos que la biodiversidad se da a partir de todos los inventarios de flora y de fauna y de los estudios socioeconómicos que se adelantan en cada uno de estos territorios naturales. Estos estudios pues se hacen a través de los inventarios, a través de poder atrapar ciertas especies para poderlas analizar, de las colecciones biológicas y últimamente nos deleitamos mucho viendo en las áreas protegidas, en los parques nacionales, el avistamiento de ciertas especies como los ojos de anteojos, como los zorritos y demás, a partir de las cámaras trampa. Entonces, todos estos elementos visuales son muy importantes para caracterizar estas especies y para poder alimentar los inventarios que tiene el país y que nos permita seguir y conocer cuáles son aquellas especies que se puedan estar viendo en menor proporción, cuáles son aquellas que requieren unas estrategias de conservación mucho más fuertes y cuál es el comportamiento de muchas de ellas en relación con esos ecosistemas y con las relaciones ecosistémicas que se dan. Entonces, pues que esta gráfica a mí me encanta y me gusta mucho mostrarla porque nos muestra la biodiversidad en el mundo, pues nosotros estamos en segundo lugar, el primer lugar lo tiene Brasil, pero me gusta mostrarla para hacer una reflexión y es que Colombia es un país realmente pequeño si lo hablamos en extensión geográfica y albergamos la mayor cantidad de especies que se puedan dar en el mundo. Entonces, esto es algo muy relevante y que afianza un poco de por qué somos un país biodiverso, pero que también nos pone a reflexionar sobre cuál es el manejo que le debemos dar a esa biodiversidad.
y nosotros estamos convencidos de que el turismo de naturaleza, cuando cumple una fase de planificación y se establecen unas medidas de control y mitigación, se puede convertir en una estrategia de conservación de esta biodiversidad. Entonces, pues vean, Brasil es un país supremamente grande y nosotros, Colombia, un país mucho más pequeño, donde albergamos la segunda cantidad de especies de todo el mundo en nuestro territorio. Eso es un potencial muy fuerte para la producción audiovisual, para los procesos de investigación, para todos los procesos que tengan que ver con producción a partir del manejo sostenible de la biodiversidad y para los procesos de planificación de turismo. Bueno, pues ese ranking también nos empieza a decir que somos el primer país en aves y orquídeas, el segundo país en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, el tercer país en especies de palmas y reptiles y el cuarto país en especies de mamíferos, con unos datos supremamente interesantes que se dan pues a partir de uno de los del Instituto von Humboldt, uno de los institutos de investigaciones biológicas también más importante del país. Somos el país de las aves, se ha tenido registros de 1954 especies de aves en el país, con diversas formas que se pueden observar en el pico, en la forma de sus alas, en la forma de alimentarse. Y tenemos una característica muy importante y es que parte de estas especies son endémicas, es decir, que son propias de nuestro país, pero nosotros tenemos también unos visitantes muy asiduos, entonces tenemos también un alto número de especies que migran hacia nuestro país cuando están en periodos de invierno, y de esas especies migratorias se creen que más o menos 158 llegan en diferentes épocas del año al país. Es muy fácil, por ejemplo, pues yo estoy radicada en la ciudad de Bogotá, y Bogotá en los humedales son excelentes espacios para hacer todo el tema de avistamiento de aves, y una de las especies migratorias que llega precisamente es la tingua azul. También pues en este momento en la región del Tolima están llegando las águilas cuaresmeras, y tenemos regiones hacia el Tabor, por ejemplo, el Tabor es una zona, un área de reserva en Cundinamarca, donde fue declarada como AICA. AICA son áreas especiales de conservación de las aves, porque hay un periodo hacia el mes de agosto donde empiezan a llegar aves migratorias de rapiña. Entonces, todo esto es lo que nos empieza a sumar, no solo como un país biodiverso, sino como un país muy atractivo para la llegada de estas especies migratorias, y que es un deleite para las personas que adelantan sus procesos de investigación, pero también para aquellas que adelantan actividades en el marco del turismo de naturaleza, como lo es el avistamiento de aves, el avistamiento de fauna, de flora y demás. Colombia, un país de orquídeas, por algo pues es una de nuestras flores insignes. Se han registrado 4.200 especies de orquídeas en Colombia, también con un alto grado de endemismo. Entonces, más o menos de esas 4.270 especies, tenemos 1.572 especies que son endémicas de nuestro país, que muchas de ellas se dan precisamente en la región andina. Y pues somos el país único en mariposas. Se han registrado 4.059 especies de mariposas en el país. Por algo, pues en los productos audiovisuales como la película de Encanto y demás, la mariposa es un protagonista muy importante, porque en la mayoría de nuestras regiones, pues es una de las especies que más predomina y que deleita mucho en el paisaje y adorna mucho los paisajes. Además, al igual que las aves, con una responsabilidad en los ecosistemas muy importantes, que es aportar a los procesos de polinización, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de mariposas, somos un país anfibio, pues obviamente somos un país rico en términos hídricos, pues esta especie está muy asociada a los ecosistemas hídricos. Se han registrado 8.050 especies, pero quiero aquí hacer una claridad, y es que en nuestro país está la ranita dorada, ¿cierto? Es una de las más venenosas. También tenemos la ranita de cristal, y tenemos una ranita en la Amazonía, que es una de las más pequeñas que hay a nivel mundial. Entonces, aparte de que somos un país biodiverso, pues albergamos especies únicas en su género en nuestros ecosistemas. Somos un país mamífero, 524 especies, puede ser la población en menor proporción
debido a que requiere mayores extensiones para su supervivencia, para su reproducción y para proveerse de alimento y demás. Pero tenemos, por ejemplo, chigüiros, jaguares, el oso de anteojos, que ha sido una de las especies que se ha avistado últimamente en mayor proporción en las zonas de los páramos de Colombia, entre los corredores biológicos, y eso indica que estos ecosistemas pues están en un muy buen grado de conservación, y también indica algo muy interesante, y es que como comunidades nos estamos educando para convivir con estas especies y dejarlas de ver como una especie que amenaza mi proceso productivo, que amenaza mi ganado. Una de las experiencias muy bonitas que hay en el Tabor es que esta zona se incrementaba mucho la cacería cuando llegaban las águilas de rapiña migratorias, porque la mayoría de las personas decían que se atacaba el ganado y demás. Entonces, a partir de muchos procesos de sensibilización, pues estos cazadores incluso se han convertido en guardianes de este territorio, en personas que hacen interpretación ambiental y que apoyan mucho los procesos de investigación en esta zona. Entonces, la biodiversidad también nos lleva a cambiar un poco ese concepto y esa relación que nosotros tenemos con nuestro entorno natural. Bueno, peces, Colombia tiene un registro de 4.013 especies en Colombia de peces, sobre todo peces dulceacuícolas que encontramos pues en la mayoría de nuestros sistemas hídricos, la Amazonía, o sea, lo que es el río Amazonas con especies muy grandes que en algunos programas lo hemos visto que los llaman como los monstruos de río, que está el piraricú, entre otras, que tienen una característica muy interesante y es que a nivel cultural es una especie muy importante, incluso en algunos grupos de la Amazonía hacia el lado de Brasil son especies que deben tener un cuidado especial. Hace parte pues de todo el tema gastronómico cultural y también son especies que indican un poco cómo está el estado del río. Y tenemos una diversidad única en reptiles, 473 especies registradas, donde tenemos tortugas, caimanes, caimán de la Amazonía que cambia con el caimán llanero, a pesar de que es parte de la misma especie, pero siempre tienen una adaptación diferente al territorio que hace que genere procesos evolutivos diferentes, lagartos, en fin. Entonces, esto es Colombia en términos de diversidad de fauna y de flora. Y pues algo que yo quiero rescatar y es que aparte de todos esos inventarios, nosotros tenemos un país con altas cifras de endemismo, es decir, que tenemos especies que solamente se dan en nuestros ecosistemas, en nuestro territorio. Dentro de ese endemismo encontramos, por ejemplo, más de 6.383 especies de plantas endémicas, y recordemos que todas estas plantas endémicas pues tienen fibra, resinas, frutos que hacen parte o que pueden aportar a procesos productivos de manera sostenible. Orquídeas, 367 especies de anfibios, tenemos 79 especies de aves. Este dato de las palmas a mí me encanta, me parece muy interesante porque tenemos 47 especies de palmas únicas en nuestro país, 34 especies de mamíferos. Entonces, somos un país biodiverso, somos un país con una riqueza única en términos ecosistémicos, en términos de especies de flora y fauna, pero también somos únicos en términos culturales, ¿no? Y es también cómo esta cultura se ha gestado alrededor del ecosistema y a partir de esa relación con el ecosistema. Y sumado a todas las características anteriores, pues somos un país donde hay un gran endemismo de especies en nuestro territorio. Y todo este territorio, pues nos empieza a hablar de un concepto clave que es servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que nos ofrece la naturaleza, sobre todo a los seres humanos, ¿sí? Y estos servicios ecosistémicos, pues, se salvaguardan en estos espacios o en estas áreas geográficas y son producto de la relación que hay desde la parte geográfica, temperatura, las relaciones entre la flora, la fauna, los ciclos de sequía, los periodos de lluvia y demás. Entonces, cada una de estas regiones y de estos ecosistemas, pues nos están ofreciendo
unos servicios ecosistémicos que para nosotros a veces no son tan tangibles, pero que son supremamente importantes para salvaguardar nuestra vida en el planeta. Pues hay muchas aproximaciones a cómo se deben clasificar estos servicios ecosistémicos y por qué mencionarlo en un espacio académico como este, porque hay uno muy importante desde lo cultural que aporta pues uno todo el trabajo que se adelanta desde las artes visuales, pero también desde un contexto muy importante para nosotros que es el desarrollo del turismo, sobre todo el turismo de naturaleza. Entonces, estos servicios ecosistémicos se han clasificado en 4 grandes grupos, que tenemos todos los servicios de aprovisionamiento, de allí obtenemos nuestros alimentos, obtenemos nuestras materias primas, obtenemos recursos para los medicamentos como los compuestos activos que provienen de hongos, de plantas, de bacterias, agua potable, tenemos todos los servicios de regulación, entonces es como ese ecosistema a partir de todo su proceso de resiliencia y de todo su proceso de autorregulación, empieza a aportarnos a regular el clima, la calidad del aire, el ciclo del agua, a prevenir la erosión de los suelos, a todos los procesos de polinización con unos protagonistas muy importantes acá como son nuestras abejitas, al control de las plagas y enfermedades, y a la moderación de ciertos eventos extremos que se puedan dar por procesos naturales. Entonces, estos procesos de regulación para nosotros no son tan tangibles, pero cuando se da la alteración en alguno de ellos, pues realmente vivimos las consecuencias de manera directa. Tenemos los servicios ecosistémicos de sostenimiento, que es todo el ciclo de nutrientes que se dan en los ecosistemas, todo el proceso que se da a partir de la fotosíntesis y de la formación de los suelos. Y hacia donde quería llegar, que son los servicios ecosistémicos culturales. Entonces, todo este patrimonio natural y cultural del país nos ofrece la posibilidad de tener estos valores estéticos y escénicos, es decir, toda esa diversidad de paisajes, de poder adelantar esas actividades de recreación y de ecoturismo, de que tengamos espacios de salud física y mental. Aquí pues yo siempre hago una reflexión y fue algo que sucedió durante la cuarentena, y es que la mayoría de las personas que estuvimos, sobre todo en las ciudades, en todo ese periodo de aislamiento en nuestros hogares, pues lo primero que quisimos hacer al salir era tener contacto con algo natural, ir al parque, a la montaña, al humedal. Entonces, eso es un indicativo que nosotros realmente necesitamos tener ese contacto con la naturaleza y que eso aporta muchísimo a nuestra salud física y mental y reconocer pues todos esos valores espirituales y religiosos que están dados en los territorios. Entonces, todo este contexto de los servicios ecosistémicos me lleva a algo muy importante que debemos siempre resaltar, y es que parte de salvaguardar esos servicios, entonces no solo hablamos ya de conservar el ecosistema como tal, porque ahí habita X o Y especie, sino que debemos salvaguardar el ecosistema porque nos está ofertando una serie de servicios vitales, ¿cierto? Para satisfacer nuestras necesidades, para que se den los ciclos biológicos normales. Y pues esto se hace a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas pues es un conjunto de áreas que se han declarado para proteger estos espacios geográficos y que permiten también que se apliquen instrumentos de gestión y que se articulen precisamente con esos objetivos de conservación que se quieren dar a nivel del país. Dentro de estas áreas protegidas, pues hay una gran diversidad. Tenemos áreas de tipo regional, tenemos las reservas de la sociedad civil y de pronto las que nosotros más conocemos o estamos más familiarizados son los parques nacionales naturales, que en el momento, pues el país cuenta con 19 parques nacionales naturales. Todos ellos declarados con unos objetivos claros de conservación, ya sea por los servicios ecosistémicos, por las especies que habitan o por los grupos que allí habitan. Digamos que hacia la Amazonía, casi que los 4 o 5 parques naturales que están, 4 de ellos se constituyen como territorios indígenas. Y esto es un punto muy interesante para nosotros porque realmente quienes empiezan a hablar y a hacer todo como los procesos de planificación en estos territorios naturales
y se empieza a cambiar un poco el modelo de conservación porque anteriormente se consideraba que conservar era declarar la zona y aislarla y sacar a todo el mundo y no permitir el ingreso. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que parte de la conservación es que haya un contacto con ese patrimonio natural, que lo conozcamos a partir de los procesos de interpretación y que de allí generemos procesos muy concienzuados hacia la conservación de estos espacios. Como digo yo, pues no se conserva lo que no se conoce. Entonces, Parques empieza un trabajo muy interesante de cómo planificar las actividades de turismo de naturaleza, sobre todo del ecoturismo, en estas áreas protegidas. Por eso, pues hoy en día vemos que muchas de ellas tienen vocación turística y que están abiertos al público durante ciertos periodos de tiempo en el año para nosotros poder conocer y familiarizarnos con ese gran patrimonio natural que tenemos. También, pues, aparte de las declaratorias de estas áreas para la conservación de estos servicios ecosistémicos, pues entra algo muy importante y es que estas áreas empiezan a convertirse o se empiezan también a restablecer como corredores biológicos. Entonces, estos corredores biológicos son muy importantes porque es ese espacio geográfico que permite conectar un paisaje o un ecosistema con otro, ¿sí? Ya sea porque fue modificado, porque ha habido cambios constantes en el territorio. Entonces también la declaratoria de las áreas protegidas nos permiten empezar a conservar o permite empezar a configurar territorialmente cuáles de esas áreas yo puedo llevar a procesos de restauración para lograr esos procesos de conectividad y que se generen esos corredores biológicos, porque lo que sí está claro es que especies como los mamíferos, pues ellos no conocen de fronteras ni demás, sino que ellos tienen áreas por donde circulan para proveerse de alimentos, para reproducirse y demás. Entonces, estos corredores biológicos son súper importantes, no solamente en las áreas naturales y protegidas, sino también en lo que se empieza a configurar en las ciudades, en las regiones. Entonces, por ejemplo, ciudades como Bogotá, la idea es que uno empiece a articular todos esos espacios como los humedales, los cerros orientales, espacios verdes como el Parque Simón Bolívar, y que se empiece a generar procesos para que se conecten biológicamente uno y otro de estos espacios y poder garantizar el traslado o el paso normal de ciertas especies, ¿no? Y que se deje como ese aislamiento de los hábitats que se da cuando se dan procesos de fragmentación del hábitat. Entonces, también las áreas protegidas permiten eso, permiten empezar a generar y a crear esa conectividad entre un espacio natural y otro. También permite que las ciudades o las regiones empiecen a empezar a hablar en términos de desarrollo económico sostenible, en términos de innovación, de nuevas alternativas. Entonces entran procesos muy interesantes como el tema de la agricultura urbana, el tema de los techos verdes. Por ejemplo, Bogotá ayer lanzó una ruta de huertas urbanas aquí en Bogotá. Y esto es muy interesante en términos de turismo, ¿cierto? En términos de todo el material que se puede producir ahí para la enseñanza de estas prácticas, pero también aporta mucho a los procesos de conectividad ecológica que se requieren en ciudades como tan congestionadas como Bogotá. Se empieza a hablar entonces de proyectos de restauración, de turismo restaurativo. Entonces se trabaja muchísimo, sobre todo desde la escuela, lo que es la configuración de los viveros con especies nativas, de la reforestación en las cuencas hidrográficas, en los espacios naturales. Y algo muy interesante, y es que empezamos a hablar del uso sostenible de los recursos naturales. Entonces ya empezar a hablar del patrimonio natural no solamente se deja a las instituciones, sino que también se baja a todas las comunidades, se baja a proyectos escolares ambientales, a proyectos de investigación, a proyectos transversales que aportan a todos estos procesos de sostenibilidad, ¿no? Bueno. Y pues acá empezamos a hablar un poco, ya con todo ese contexto de pronto técnico, es que hay tres principios muy importantes, ¿cierto? El primero es contemplar, ¿cierto? Debemos
empezar a despertar ese sentido por descubrir la exuberancia de la naturaleza y nuestro lugar en ella. Y es que sigamos impresionándonos y maravillándonos cada vez que estamos en un espacio natural y que podamos agudizar nuestros sentidos a la hora de escuchar, de ver, de sentir todo lo que hay a nuestro alrededor. La comprensión lo logramos cuando entendemos que el planeta como tal es un ser vivo, ¿cierto? Es un solo organismo que es dinámico, que tiene unos procesos que nosotros también tenemos que salvaguardar, entender y digamos que permitir que se desarrollen de manera natural. Y esto nos va a llevar hacia procesos de conservación que se dan cuando ya hemos contemplado, hemos comprendido cuál es ese papel de nosotros en la naturaleza y cuáles son esos ciclos naturales que se dan en este patrimonio, nos lleva hacia procesos de conservación, ¿cierto? Y es donde nosotros empezamos a contribuir a la conservación. Y pues como les mencioné anteriormente, el turismo y sobre todo el turismo de naturaleza es una clara estrategia para llegar a esos procesos de conservación a partir de gestar ejercicios con las comunidades de cada uno de los territorios. Entonces, el secreto de una buena experiencia de viaje consiste en poder conectarnos con ese viaje físico y también con ese viaje interior que vamos a hacer en estos espacios naturales. Y esto se gesta pues en una relación circular e íntima que nos hace estar e integrarnos y comprender que hacemos parte de esa naturaleza y no que somos un actor ajeno a ella. Bueno, para esto pues les quiero contar sobre esta herramienta, Contemplar, Comprender y Conservar. Es un manual ilustrado para los guías de turismo de naturaleza en Colombia, pero aprovecho este espacio académico para que ustedes la conozcan, porque esta guía tiene un material muy importante pues de todo ese patrimonio natural que nosotros tenemos, de todo lo que se constituye en cada una de las regiones, y puede ser una herramienta interesantísima para trabajarla en el aula. Está en un lenguaje muy sencillo, es muy gráfica y también les puede dar muchos elementos para esos procesos de interpretación que se quieren hacer en el contexto de preparar el material audiovisual para este congreso. La guía, si ustedes la pueden buscar ahí en internet, está acceso al público, se puede descargar tanto el manual como las 100 fichas que acompañan el manual y tiene unos datos muy interesantes, obviamente son datos de fuentes como los institutos de investigaciones de nuestro país. Entonces es una herramienta que les quería compartir. Yo estoy súper enamorada de esa guía y creo que nos da unos elementos bien interesantes para amar y recorrer aún más nuestro territorio. Bueno, entonces, pues empezamos a hablar un poco de lo que es el turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, el turismo de naturaleza es una modalidad que se empieza a gestar sobre todo en estos espacios naturales y en el país, pues está fortalecida o respaldada a través de la política de turismo de naturaleza, que lo que busca es que la oferta que se dé de esos productos y servicios que se desarrollen en torno a un atractivo natural, pues se dé bajo principios de sostenibilidad, ¿cierto? Para poder conservar todo lo que hemos venido hablando de los servicios ecosistémicos, de las características de ese patrimonio natural. Entonces, dentro del tema de turismo de naturaleza, que sería como nuestro gran producto, ¿sí? Nuestro producto paraguas, encontramos subproductos como lo son el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Cada uno de ellos con unas particularidades, ¿no? Y unas actividades muy particulares para desarrollar. Entonces, dentro del ecoturismo están todas las actividades como es el avistamiento de aves, el avistamiento de ballenas, el senderismo, y el avistamiento de flora y de fauna, porque también hemos tenido recorridos especializados, por ejemplo, para la identificación de orquídeas, ¿sí? De hongos y demás. Entonces, tenemos todo el tema de senderismo, de avistamiento en estos espacios naturales. Tenemos también pues todo lo que son las actividades de turismo de aventura, que pues están muy ligadas a generar adrenalina, pero siempre están asociados a un atractivo natural, como lo son el buceo, el rafting, el rappel, la espeleología, el parapente.
Y por último tenemos un producto que es el turismo, un subproducto que es el turismo rural, y aquí están todas las formas como el agroturismo, el turismo rural comunitario, que ha sido una estrategia muy importante, sobre todo en las áreas protegidas del país, donde tenemos comunidades campesinas que habitan en estas áreas protegidas y donde se empieza a hacer como unos trabajos bien interesantes de planificación para mostrar qué es la vida campesina, cómo son los temas productivos y que eso esté como muy armonizado y muy acorde con esos temas de conservación de esas áreas protegidas. Entonces, bueno, voy a centrarme como en el tema de ecoturismo y de turismo rural. El ecoturismo, pues es muy especializado, ligado a un atractivo natural. ¿Y qué se busca? Se busca educar al visitante a partir del proceso de observación. Se busca que ese visitante conozca todos los valores naturales y los aspectos culturales que están relacionados con ese recurso y que haya esparcimiento y recreación pasiva a partir del desarrollo de esa actividad. Entonces, siempre que nosotros hablamos de ecoturismo, está muy apoyado en un proceso de interpretación a través pues, de los guías profesionales de turismo. Hay unos que están especializados en temas de turismo de naturaleza o también del fortalecimiento de los intérpretes ambientales locales, que son precisamente esas personas de las comunidades que habitan estos territorios, que conocen el territorio, que están, saben cuál es la fauna, la flora que habita y que puede dar unos procesos de interpretación muy, muy ricos y muy interesantes. Partimos de que debe ser una actividad controlada y debe ser una actividad dirigida. ¿Para qué? Para lograr algo que es la implementación de medidas de manejo que nos logren mitigar los impactos ambientales que se puedan dar sobre nuestro ecosistema natural. Estas medidas de control pues deben estar enfocadas a lo que es respetar el patrimonio cultural y a educar y sensibilizar a todos los actores que estén involucrados en esta actividad. Y algo muy importante es elevar esa parte de transmitir la importancia de conservar ese patrimonio natural. Entonces, siempre que hablamos de temas de ecoturismo, partimos de esa actividad controlada y dirigida. ¿Listo? Y el turismo rural comunitario, pues es un espacio muy interesante. A mí me ha parecido increíble cuando uno recorre estas experiencias. Lo que busca el turismo rural comunitario es dar a conocer la vida del campo. O sea, no se busca ni que se dé una apropiación diferente al territorio, sino todo lo contrario, y es que esa cultura campesina se muestre a los visitantes, se muestre cómo es un día a día en los procesos productivos, pero a mí me ha parecido una herramienta muy interesante porque también nos ha llevado a procesos de reconversión. Entonces hemos tenido de pronto productores convencionales y cuando empezamos a hablar del tema de turismo dice, oiga, pero sí, efectivamente un turista pues no está interesado en venirme a ver regar el cultivo de agroquímicos. Eso no es algo que le llame la atención, pero en cambio un turista sí viene muy motivado a conocer sobre procesos orgánicos, sobre preparar hidrolatos, sobre preparar fertilizantes orgánicos y ver cómo se dan esos procesos productivos, aporcar la papa, sembrar la hortaliza, cosecharla. Entonces, el turismo rural comunitario es una puerta muy interesante para dar a conocer sobre todas las personas que estamos en las zonas urbanas, cómo se da la producción de esos alimentos que llegan a nuestra mesa, cómo hablar de una producción limpia y sostenible en los territorios. Para las comunidades se convierte en un tema bien interesante de apropiación territorial, de contar cómo es ese territorio, de contar todo ese contexto histórico de la comunidad en ese territorio, de dar a conocer esos procesos productivos, de vender también esos productos en medio de las rutas, aparte de su venta, de la venta normal que puedan hacer de sus productos, de embellecer estos espacios, porque entonces las personas que trabajan en torno al tema turismo rural dicen, no, yo voy a mejorar el gallinerito, voy a mejorar la instancia donde les ofrezco los productos, y se convierte en una alternativa de vida, se convierte también en una alternativa de ingresos a la familia, de ingresos alternos, ¿cierto? A su vida productiva. Y para las personas que estamos en las zonas urbanas también se convierte en una posibilidad inmensa
de entender cómo llegan los alimentos, cuál es la importancia de proteger también estos territorios campesinos, de proteger los procesos productivos. Entonces se empieza a hablar de que repercute en términos de beneficios sociales, ambientales y económicos en las comunidades. Aparte, pues que apoya procesos de conservación. Aquí hay unas fotos, por ejemplo, de apiarios, donde se instalan cerca de los bosques para que ellas ayuden a los procesos de polinización en ese bosque y también la familia pueda dar a conocer el proceso y pueda vender dos subproductos como son el polen y la miel. Entonces, el turismo rural comunitario en un país como Colombia puede generar muchísimo, muchísimo desarrollo en las regiones, ¿no? Obviamente, pues de una manera planificada y demás. Y pues yo he mencionado mucho el tema de la planificación. Esto pues a grosso modo, ¿no? Lo que se debe trabajar mucho en las comunidades es cómo organizo yo ese ejercicio del turismo que no se dé de una manera descontrolada, que no genere una sobrecarga sobre los espacios naturales, sobre los servicios que tienen las personas de las comunidades. Entonces, pues importantísimo hablar de 3 etapas de planificación. Estas etapas las menciono en este espacio académico porque lo que yo he observado es que los colegios aportan mucho a los procesos de planificación desde sus proyectos transversales, desde sus proyectos de investigación y desde sus proyectos ambientales escolares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos pueden aportar al tema de inventario de los atractivos de naturaleza, a empezar a hablar de cómo identificar esos actores, cómo hacer un estudio de mercado. Podemos hacer ejercicios con ellos del tema de capacidad de carga, de fortalecer todo el tema de interpretación ambiental de un territorio, de cómo uno podría empezar a ver la operación de esas rutas o de esos senderos, de cómo zonificarla para que el turista pueda llegar a ciertas áreas, pero que otras áreas las aislemos porque pues justo son zonas de anidación o hay un nacimiento. Todo lo que son las propuestas y estrategias de comunicación, que es uno de los temas centrales en este congreso. Entonces, ¿cómo puedo yo generar todo ese material audiovisual para darle a conocer a los visitantes estos espacios naturales, pero que también el visitante cuando llegue esté muy sensibilizado frente a ese patrimonio natural y frente a todas esas acciones permitidas, restringidas que puede hacer en él para salvaguardar? También la señalización y la infraestructura, o sea, la señalización es un punto clave también en los procesos de planificación turística y esta señalización nos permite también transmitir de una manera visual la historia del territorio, digamos que las características principales de flora, de fauna, temas antropológicos, entonces se convierte en un proceso también visual muy interesante que va a aportar a los procesos de interpretación del patrimonio. Y la implementación, pues, que es la puesta en marcha cuando ya se da todo el fortalecimiento comunitario, se hacen todo el tema de talleres, de asesorías técnicas, se construyen los guiones, se validan las rutas, se hacen todos esos viajes de familiarización con turistas, con agencias operadoras, todas las herramientas de promoción y divulgación. Sabemos que pues una de esas, que la mayoría de estas herramientas son digitales en este momento, que nosotros y todas las comunidades se empiezan a mover o a promocionar a partir de Facebook, Instagram, pero que eso requiere apoyar al conocimiento del manejo, de la diagramación, del manejo de contenidos en estas redes, y era algo que nos comentaba el profesor en nuestra charla anterior, y todo el proceso de las adecuaciones. Entonces, hablar de turismo naturaleza, sí, pero bajo una ruta de planificación. Y esa ruta de planificación, pues se debe dar de una manera muy, muy articulada con los actores del territorio. ¿Listo? Entonces, eso es parte como del trabajo que se tiene. Algunas enseñanzas en torno a este tema tan hermoso de Colombia, un viaje visual y sonoro, y cómo planificar estas actividades de turismo, es que debemos caminar para conocer y conservar. Entonces, no es fácil que los chicos se sensibilicen frente a cierto espacio natural si nunca han estado en él. Yo he tenido la oportunidad de ser docente en diferentes universidades
y la salida de campo ha sido el momento más interesante del espacio académico, porque muchos nunca han estado en esos ecosistemas, no han sentido el frío o el calor o todas esas características de esos ecosistemas, pero aparte son aulas ambientales por excelencia. Entonces es mucho más fácil hablar del frailejón, de la orquídea, si yo puedo estar en ese espacio viéndola, observándola y demás. Siempre debemos articular desde diversos ámbitos. Entonces, la academia articulada con la institución, articulada con los entes territoriales, y eso va a generar que haya mayores procesos de conservación y de planificación en estos territorios. Hay que explorar nuevas opciones y creo y estoy convencida que los medios audiovisuales son precisamente una de esas grandes herramientas de exploración. Nosotros hemos recorrido Colombia a partir de ese patrimonio visual, audiovisual, que se gesta en el país, que se gesta en la academia, que se gesta a partir de los trabajos de investigación. Esto nos lleva a que haya una construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Cuando nos sentamos con el biólogo que investiga, con el camarógrafo que también nos enseña muchas cosas, con el intérprete local. El turismo de naturaleza también nos puede llevar a que haya un empoderamiento muy fuerte de las comunidades hacia salvaguardar ese patrimonio natural y cultural, que nos lleve hacia actividades alternativas de reconversión. Aquí me gusta mucho poner un ejemplo del Parque Verde y Agua en Fusagasugá. Estuve visitando este escenario y el señor esa finca fue ganadera. Entonces él, pues lo que le interesaba era tener espacio para el ganado, pero él tenía un patrimonio dentro de su predio que es el árbol de ventanas. Es un árbol, creo que único en Fusagasugá, y está en el predio de él. Y él decía que él tuvo una lucha constante con los visitantes, los sacaba a escopeta y demás, porque la gente entraba a su predio para ver el árbol de ventanas. Que un día en el municipio generaron un curso con el SENA del tema de turismo, pues él se incluyó en el curso y de ahí él tuvo un cambio conceptual muy importante porque él se dio cuenta que realmente su finca era un patrimonio natural porque también tenía un bosque en muy buen estado de conservación donde llegan osos perezosos y el árbol de ventanas y otros árboles, y él empieza un proceso de reconversión. Entonces él empieza a dejar descansar el suelo, ¿cierto? A ir sacando el tema de la ganadería, a dejar que se den procesos de restauración, y hoy es un parque natural que está en proceso de convertirse en una reserva natural. Entonces, eso para nosotros es un tema súper importante porque como el turismo nos empieza también a generar esas otras alternativas de reconversión. Clave, promovemos nuestras áreas naturales, sus servicios, su importancia ecosistémica. Son procesos que deben ser acompañados, obviamente, y algo muy importante es que siempre debemos planificar sin prisa, pero sin pausa, para lograr salvaguardar todo este patrimonio natural que tenemos en nuestro país. Algunas fotografías, ¿no? De procesos, estos son viveros comunitarios que se empiezan a dar para recuperar zonas precisamente que fueron degradadas o que quieren adelantar en su proceso de reconversión, temas de apicultura, estos son como muchas fotos de rutas turísticas rurales y naturales. Entonces, pues lo que tenemos es un gran potencial y podemos convertirnos en uno de los primeros renglones de la economía en nuestro país si generamos esos procesos de planificación muy conscientes. Pues muchísimas gracias. Estoy atenta a las preguntas que se hayan generado en este espacio. Muchas gracias, profe. Agradecerle en el sentido en que nos da esos elementos conceptuales que se requiere en el caso, estamos en un proceso de definir la idea. Quienes están escuchando esta tarde, por ejemplo, a nivel del encuentro por nodos provinciales y mañana por clubes escolares audiovisuales, el producto del trabajo en la tarde es ese, ir aterrizando qué queremos mostrar. Entonces, la profe nos da elementos
desde el punto de vista de esa biodiversidad que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Algunos dirán, bueno, yo me voy a ir por el lado audiovisual y acá tenemos una especie de planta endémica, única en nuestro municipio. Vamos a hacer esos 5 minutos en torno a su biología y a su cosmología y todo lo que a nivel de nuestro municipio nos representa que esté eso en el escudo, por ejemplo. Otros ya van a decir, nos dio una idea en cuanto a registrar la visita de un turista, como si fuera un turista el que llega. Entonces, cada uno va tomando esos elementos. Otro dicen, bueno, así como lo planteaba la doctora Ana, desde el punto de vista turístico, yo lo voy a hacer sobre, en caso de Guayatá, un saludo allá para quienes nos están siguiendo desde Guayatá, en especial a la profe Sonia. Allí es típico la mogolla, y entonces alguien va a plantear ese registro de a través de la mogolla, su proceso. Bueno, no sé, tenemos ya bastantes elementos. Quiero agradecer en el caso de la participación de la doctora Ana, esa fundamentación teórica que nos debe soportar esos guiones, porque esos relatos, esa voz en off o lo que vamos a ir narrando, debe tener un soporte teórico. Sí. Porque para muchas personas el escuchar ese dato de interés debe ser significativo y debe efectivamente estar contrastado. Entonces, ese manual que nos comparte nos va a llevar también a hacer otro referente, ¿sí? Al principio de esta mañana teníamos de pronto referentes visuales y en este momento ya tenemos esos referentes de campo, cuando dice de salir, ¿sí? No solamente vamos a salir el día que vamos a hacer las tomas, no, nos implica salir 1, 2, 3 veces previo para hacer ese reconocimiento del territorio, porque la temática de este año es Conoce nuestro territorio, y uno de los principales pretextos es motivar que la escuela salir a observar nuestro entorno y de pronto encontrar esas historias, cuando me dice la doctora Ana, de turismo comunitario. De pronto se están desarrollando y muchas veces pasan desapercibidas en la misma localidad. Esa iniciativa que esa señora está tratando de promover de pronto a través de una huerta, ¿sí? Que es algo que se está iniciando, pero como no le vemos como, venga, es la oportunidad de pronto a través de nuestro producto sonoro o audiovisual de permitir que otras personas lo conozcan. Y entonces entra esa otra alianza. Nos hablaban esta mañana de alianzas con universidades, con conciencias y demás. Bueno, nosotros nos adaptamos a nuestras circunstancias y a lo que tenemos a nuestro entorno. Entonces, muchas gracias, doctora Ana. Hay una inquietud con respecto a ese proceso de consolidar, por ejemplo, esos destinos turísticos, esas rutas que en nuestro departamento, algunos de los municipios han estado empezando a generar esas dinámicas de posicionar lugares. Entonces, la pregunta va desde el punto de vista legal, el hecho de que una producción sonora sea elaborada por docentes, ¿qué implicaciones tendrá posterior por derechos de autor? Ejemplo, en el municipio que me escribe la profesora, hay un reconocido restaurante y ella le interesaría con los niños explorar cómo es el proceso de del cultivo de la mojarra. Entonces, después ella me estaba haciendo la inquietud para planteárselo a usted, doctora. Ellos, al hacer ese registro, por ejemplo, de ese proceso allá, los derechos de imagen, de difusión o qué recomendaciones nos brindaría para que no queden en potestad del dueño del hogar, digámoslo así, sino pues esto es un trabajo netamente pedagógico, no se busca fines económicos, ¿sí? Entonces, de pronto, si nos puedes brindar algunos tips o orientar al respecto. Sí, cuando se levantan pues este tipo cuando se levanta este tipo de material, por ejemplo, donde participan niños o donde está involucrada una empresa o demás, por lo general uno lo que hace es firmar un acuerdo del manejo de estas imágenes o del manejo del producto, ¿sí? Estos acuerdos se firman de manera, pues, digamos, concertada, donde uno puede
obviamente recalcar que es un material que se recoge con fines académicos, pero que el colegio o la institución o la secretaría lo pueden socializar en diferentes espacios académicos, porque digamos que parte de recopilar ese material es que si yo voy a un encuentro, pues lo pueda proyectar, que yo pueda hacer ese intercambio. Entonces, mi sugerencia es que se logre firmar un acuerdo de concertación del uso de este material y también pues llegar a ese acuerdo con el señor de que él también pueda usar el material para su desarrollo, pero teniendo en cuenta que se graba con un objetivo pedagógico, ¿cierto? Con un objetivo pedagógico y académico, más no con un objetivo comercial, que de pronto a él le pueda servir, sí, pero pienso que lo importante es escribir y firmar unos acuerdos para no tener inconvenientes, ¿sí? Por lo menos cuando la mayoría de los chicos están en procesos de posgrado y demás que van a hacer tesis de investigación sobre un lugar en específico, se firma ese acuerdo donde uno, pues la persona abre sus puertas al proceso académico, sabe que toda la información que se recopila es con fines académicos y que permita o no la publicación de ese material. Entonces, creo que esa es una de las formas que se debe hacer, concertarlo, pero también pues dejar por escrito la finalidad del material y quiénes lo pueden usar y demás. Esa sería mi Perfecto. recomendación. Perfecto, doctora. No sé, Juan Diego. Sí. No, por el momento agradecerle a la doctora Karina este aporte grandísimo que hace a todos nuestros estudiantes en el departamento de Boyacá. Interesante charla, yo estaba acá feliz. Y comenta, por ejemplo, la profesora Nancy Cruz, que ellos están haciendo todo el tiempo un trabajo de avistamiento de aves. Bueno, felices están. Allá conectados desde las instituciones educativas, observándola y escuchando pues este trabajo que se está haciendo y esta intervención que hace la doctora en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Me encuentro también muy feliz de compartir un poco esas experiencias y bueno, estaré atenta al resultado de todos esos proyectos que se inscriban. Muchas gracias. Doctora, Y aprovecho, qué pena, Juan Diego, antes de que nos vaya la doctora. Ocurre que vienen ahora, a partir de 15 días, de manera quincenal, vamos a desarrollar unos talleres de formación que se van como a profundizar los contenidos que estamos tratando acá en el Congreso. Sí, señor. Y cuando hace mención a la expectativa de observar esos trabajos, de antemano, en su momento también le vamos a agradecer efectivamente que nos colabore como ser uno de esos jurados finalistas, ¿sí? de estas producciones. Entonces ahí se va a dar cuenta de qué tanto de pronto fueron atendidas muchas de estas sugerencias, observaciones. Sí, señora. Oh, claro que sí, Entonces, ahí un honor abusando de la para mí. confianza. No, Muy claro que amable, sí, doctora. con todo gusto. Para eso estamos desde el programa de Colegios Amigos del Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. un abrazo, doctora. Muchas gracias por estar en este importante Congreso Nacional Escolar Audiovisual organizado por FESCONAL.